Este vídeo está patrocinado por Cloudfilia. ¿Queréis colaborar con el canal y a la vez seguir aprendiendo conmigo? Pues estáis de suerte. Hace unos meses pusimos en marcha el portal Cloudfilia, en el cual podréis encontrar mis cursos privados. Ahí vais a poder aprender a un precio más que razonable todas las tecnologías de las que hemos venido hablando en el canal durante todo este tiempo. AWS, Cloud Computing, DevOps, Infrastructure as Code y más contenido que está por venir. Aparte de esto, también podéis convertiros en patrones, lo que os dará acceso al contenido del canal antes de que se libere en YouTube y donde podréis interactuar conmigo directamente, además de recibir regalitos como camisetas, pegatinas y tazas según vayáis cumpliendo un tiempo como patrones. Podréis encontrar todos estos enlaces en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Videocursos Cloud. Hoy vamos a seguir con esta serie de vídeos sobre EC2 y vamos a hablar de algo un poco teórico, pero que yo creo que os va a ayudar bastante a entender ciertas particularidades de las instancias. Ya lo que vengo a hablar hoy es de las instancias tipo Barstable, que son unas instancias que se basan en un sistema de créditos para determinar cuánto uso de CPU podemos hacer. Si no habéis oído hablar de ellas, quedaos por aquí que vamos a analizar un poco todo esto. Para acompañar este vídeo he escrito un artículo, me he dado cuenta que iba a quedar un poco denso si cuento todo esto que veis en el artículo en un vídeo, o sea que voy a hacer un resumen muy rápido de todo lo que hay en el artículo, luego haremos unas pruebas directamente en la consola de AWS para ver dónde se ve cada cosa, pero os voy a hacer un resumen muy rápido del artículo. En cualquier caso, os recomiendo que veáis el artículo, lo he escrito en Medium, que es una plataforma de blogs bastante conocida, y bueno, os pediría que entréis, que dejéis comentarios, que le deis a like y todo eso, como siempre, también en Medium, que suele ayudar. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver el tema de las instancias Barstable, y me voy a guiar directamente por este artículo y además por la documentación oficial de AWS. Bueno, aquí está la página de la documentación, ya os digo que os he hecho un pequeño resumen en este artículo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué son las instancias Barstable. Como hemos dicho, hay un sistema de créditos que va a regir cómo vamos a poder hacer uso de la CPU en estas instancias. Esto está pensado porque generalmente las instancias que usamos, bien sea máquinas virtuales en VPS, servidores físicos, etcétera, etcétera, en las cargas modernas de trabajo, que suelen ser web generalmente, no hacemos un uso exhaustivo de la CPU, por lo tanto, en la mayoría de casos, por no decir casi todos, estamos desaprovechando recursos. Entonces AWS se sacó de la manga este tipo de instancias donde nosotros vamos a poder hacer uso de la CPU al 100% solo durante un tiempo limitado. ¿En qué nos limita esto? Pues lógicamente nosotros vamos a tener problemas si nuestra instancia va a estar al 100% de su performance de CPU constantemente. Siempre hablo de estos tipos en concreto. Si nosotros necesitamos hacer uso 100% de la CPU durante todo el tiempo, lógicamente no deberíamos usar un tipo Barstable y sobre eso vamos a hablar también. Cómo se desactiva, qué tipos son Barstable, qué tipos no, etc. En AWS existen dos tipos, los T3 y los T4 de la nueva generación, además de los T2 de generación antigua, que son Barstable. No significa que a fuerza tenemos que usar este sistema de créditos, sino que opcionalmente lo podemos usar o lo podemos desactivar. Por suerte podemos hacer eso. Fijaos, aquí hay una gráfica o una métrica directamente sacada del documento de AWS que os muestra cómo sería el consumo de CPU en una instancia para cargas en las que hay picos de CPU de vez en cuando, ¿vale? Como vemos, pues aquí tenemos un uso de CPU moderado, en algunos momentos hay picos, pero si hacemos un cálculo de, por ejemplo, las últimas 24 horas, tendríamos una media de uso de CPU, ¿vale? El average, que sería bastante bajo. Por ejemplo, poner un 15%, un 10%, un 8%, o como es muy habitual, incluso un 4 o un 5%. Bueno, si vuestro caso y la métrica de CPU de vuestra instancia es algo parecido a esto, y esta línea, este average, está por debajo de unos valores que ahora diremos, entonces sí os conviene usar los tipos Barstable. Ahora bien, si vuestra métrica se ve de otra forma, es decir, los picos no son constantes, sino que está siempre por aquí, imaginaos que este eje vertical es de 0 a 100 y vuestro pico está siempre por aquí, 70, 80, en ese caso no os conviene utilizarlo, ¿vale? Y vamos a ir viendo detalles de el por qué. Vamos a seguir bajando por aquí, aquí os hablo un poco de las familias que soportan los tipos Barstable, que son las T4G, T3, T3A, T2, etcétera, todo lo que empiece por T al fin y al cabo. Tenemos una tabla que nos va a indicar cada tipo de instancia
¿Cuál es su base, digamos, su baseline? Aquí le llama utilización de referencia por CPU, es una traducción que no me gusta mucho. ¿Qué es ese baseline? Bueno, ese baseline sería una línea imaginaria que vamos a marcar en nuestra métrica, que va a ser el tope de uso de CPU que vamos a poder hacer cuando no nos queden créditos. Pero para eso primero tenemos que hablar del sistema de créditos. Por lo tanto, vamos a venir por aquí y vamos a ver una ilustración bastante ilustrativa, valga la redundancia. Tenemos un cubo, ¿vale? Imaginaos. Que es simplemente donde vamos a almacenar nuestros créditos. Es el balance de créditos. El balance es el total de créditos que nuestra instancia tiene. Cuando nosotros almacenamos o arrancamos una instancia, nuestra instancia empieza a ganar créditos. Cada hora se nos va a asignar un número de créditos concreto. Eso está en una tabla, lo vamos a ver ahora. Esos créditos se van a ir acumulando, pero tenemos un máximo. Pasado ese máximo ya no acumulamos más. Simplemente nos quedamos con esos créditos y ya está. Y según hagamos uso de la CPU por encima del 0%, eso significa que haya uso de CPU, que la instancia esté levantada prácticamente, vamos a ir perdiendo créditos, ¿vale? ¿Cuándo van a venir los problemas? Cuando el ritmo de pérdida de créditos es mayor que el ritmo de entrada de créditos. Vamos de nuevo a esta tabla y aquí vamos a ver que, por ejemplo, las instancias tipo T2 Nano van a obtener 3 créditos de CPU por hora. Las tipo T3 Micro, por ejemplo, 12, ¿vale? Para que os hagáis la idea de cómo funcionaría esto. Por tanto, cada hora vamos a recibir 12 créditos. No se añaden de golpe, sino que se van añadiendo de forma proporcional. Creo que es cada 5 minutos se van añadiendo los créditos correspondientes. Podemos acumular hasta un máximo de 288 créditos en las T3 Micro y 144, por ejemplo, en las T2 Micro. Vale, aquí vemos las CPUs que tenemos. ¿Por qué el valor es el doble? Porque en efecto tenemos 2 CPUs, es decir, los créditos son fijos por tipo de instancia, pero se hace un cálculo por CPU. Y luego tenemos nuestra baseline, ¿vale? Que sería este porcentaje de aquí. Si imaginaos que nosotros tenemos una serie de picos que hacen que nos quedemos sin créditos. Luego vamos a ver cómo se calculan ese gasto de créditos. Pues cuando nos hayamos quedado con 0 créditos, no vamos a poder hacer uso de la CPU por encima del baseline. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una T2 Nano, por ejemplo, nuestro tope va a ser el 5% de uso de CPU cuando nos quedemos sin créditos. Repito siempre esto. Por lo tanto, vamos a poder hacer uso normal, con sus picos, que pueden llegar al 100% durante un momento dado, al 80% durante otro momento dado, siempre y cuando no nos quedemos sin créditos, todo va a ir bien. Ahora, cuando nos quedemos sin créditos, nuestro tope va a ser el 5%. Esto puede ser problemático si hay muchos procesos corriendo. ¿Por qué? Porque puede llegar a quedarse la máquina frita hasta el nivel de no poder ni conectarnos vía SSH. Y ahí tendríamos que desactivar el sistema de créditos o apagar y encender otra vez la máquina para ganar unos créditos extra, que son los créditos de lanzamiento de los que os voy a hablar luego. Bueno, si bajamos por aquí, como os he dicho, este cubo lo enseña bastante bien, lo muestra bastante bien, es bastante ilustrativo. Bueno, los créditos se acumulan en las instancias tipo Burstable, como he dicho, T2, T3 y T4. Pero ¿qué pasa si queremos usar esos tipos simplemente porque nos compensa por el número de CPU y el número de cores de CPU y el número o la cantidad de memoria, pero no queremos usar este sistema de créditos porque nuestra carga de trabajo va a estar siempre al 80, al 100%. Lo podemos hacer. Para eso existe el modo Unlimited, ¿vale? Podemos desactivar este sistema de créditos, podemos usar este tipo de instancias, pero al no tener este sistema de créditos, lógicamente vamos a tener de alguna forma que pagar a AWS. Ese pago se va a hacer en forma de picos. Vamos a pagar una cantidad fija por el baseline, es decir, volvemos otra vez aquí. Vamos a pagar una cantidad fija por ese 5% que vamos a usar de CPU. Y los picos por encima del 5%, en lugar de agotar los créditos, como estamos en el modo Unlimited, no tenemos créditos, lo que van a hacer es incrementar la factura. Ese pico va a provocar que nuestra factura se encarezca un poco. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque va a ser muy difícil medirlo, ¿vale? Hay una fórmula que os voy a enseñar, está en la documentación, pero va a ser bastante difícil medirlo. Por lo tanto, yo os recomendaría que siempre os ciñáis o al sistema de créditos, o si os compensa usar un sistema o un tipo de instancias que no sean Burstable, que os vayáis a otro tipo de instancias donde vais a poder hacer uso del 100% de la CPU cuando queráis. Ahora bien, vamos a bajar por aquí, vamos a ver esa fórmula y esto que os he dicho. Aquí os hablo un poquito más de la duración de los créditos, de alguna cosa más. Último detallito que tener en cuenta de estos créditos es que tenemos unos launch credits. Son unos créditos
que se nos van a dar cuando arrancamos la instancia. ¿Para qué son? Vamos a tener, cuando arrancamos una instancia, vamos a tener un extra de créditos, aparte de los créditos que se nos van a ir dando cada hora, ¿vale? A la instancia. ¿Para qué son estos créditos? Para cubrir cualquier pico de CPU que hubiera durante el proceso de arranque. Acordaos que durante el proceso de arranque de nuestras instancias podemos tener un script que hace algo. O al reiniciar la instancia puede ser que tengamos una entrada de cron @reboot, que son las que indican que durante el reinicio ejecute un script, por ejemplo. Este tipo de cosas. Vamos a tener un pequeño extra de créditos siempre que arranquemos la máquina, es decir, que pasemos del estado stopped al estado running, y esto va a hacer que los primeros créditos que se consuman durante ese reinicio o posteriormente a ese reinicio sean siempre los launch credits, y así no vamos a tener problema en que gastemos créditos que pueden ser valiosos para cualquier otra actividad que esté haciendo nuestra máquina, simplemente porque hemos reiniciado o hemos parado y arrancado una instancia y hay un script ahí que corre al principio durante 2 minutitos, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta eso. Existen unos launch credits y no os tenéis que preocupar si vais a tener scripts al arranque que van a consumir CPU, por ejemplo, pues porque van a instalar unos paquetes, cualquier cosa de esto. Tenemos un límite de 100 veces que podemos apagar y iniciar de nuevo nuestra instancia para que se renueven esos créditos. 100 veces en 24 horas. Durante el lanzamiento 101, esos picos pues provocarían la pérdida de créditos normales de los que se nos asignan cada hora. Bueno, como esto es súper denso, lo que voy a hacer es enseñaros en la consola cómo funcionaría. Pero antes de eso, vamos a bajar por aquí a la documentación. No sé si era aquí en Key Concepts. Creo que sí. Por aquí abajo, eso es. Aquí tenemos la fórmula que nos indica cómo vamos a ir gastando los créditos y cómo vamos a realizar todo esto. Bueno, como yo no quiero daros aquí una clase de estadística y matemática y calcular esto es, la verdad, un coñazo, yo os recomiendo que lo analicéis por cada caso y veáis si os conviene usar el sistema de créditos o no. Va a depender de vuestra carga de trabajo. Si vuestra carga de trabajo siempre es estable, de vez en cuando hay algún pico y calculáis que esos picos nunca van a hacer que se consuman los créditos, adelante, usad este sistema. Si queréis usar una instancia pequeña tipo T2 micro, T3 micro, T3 nano, cualquiera de estas, pero no queréis tener que estar pendientes de los créditos y os compensa el coste extra que puede suponer los picos, pues podéis deshabilitar el sistema de créditos y ya está, vais a usar el modo Unlimited, siempre y cuando os podáis permitir ese coste extra que lógicamente no debería de ser demasiado grande, ¿vale? En la documentación vais a tener todos estos detalles de cómo calcular todas estas cosas, etcétera, etcétera. Incluso podéis usar el calculador de costes de AWS, del de la página oficial, y decirle que vais a tener siempre la CPU al 100% y que os calcule cuánto saldría. Ahí no voy a entrar, simplemente quería explicar cómo funciona el sistema de créditos. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a la parte un poquito más práctica de este vídeo, o sea que voy a arrancar una instancia y vamos a ver qué cositas vamos a poder ver en las métricas. Bueno, pues ya estamos en la consola de AWS, ¿vale? Esto os va a resultar más familiar y más atractivo. Vamos a lanzar una instancia. Yo voy a elegir Ubuntu, por, como siempre, simplificar un poco porque ya sé los nombres de los paquetes y todo lo que voy a necesitar para hacer las pruebas que quiero hacer. Y vamos a levantar una instancia que tenga por lo menos dos, para mi prueba me va a venir mejor, CPUs virtuales, ¿vale? El número o la cantidad de RAM ahora mismo me da exactamente igual. El disco también me va a dar exactamente igual. Veis que aquí al arrancar la instancia hay una serie de opciones y aquí hay una que se llama Credit Specification Unlimited, ¿vale? Las instancias tipo T3 y T4 van a tener por defecto el modo Unlimited activado. Las T2 no, ¿vale? Cuando está el modo Unlimited activado, acordaos, no hay sistema de créditos. O sea que yo lo voy a quitar para poder trabajar con el sistema de créditos y que veáis cómo funciona. Nos vamos a siguiente, vamos a elegir un security group, uno que siempre tengo por aquí, que me va a dar acceso vía SSH, este mismo, y vamos a lanzar la instancia. Y me voy a conectar para instalar un par de aplicaciones que quiero que veáis, que son las que yo siempre uso cuando necesito hacer alguna prueba de carga o alguna cosita de estas. Voy a copiar la IP y voy a abrir una consola. Bueno, aquí en la consola hacemos un SSH, la IP, -L, Ubuntu. Yo no le indico la clave porque está ya en mi keyring o en mi agente de SSH más bien. Le digo que sí y ya estamos dentro, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer, apt update para actualizar las fuentes de apt y voy a instalar
principalmente tres herramientas, ¿vale? Que siempre uso para este tipo de pruebas. Los que hayáis visto algún curso mío de Kubernetes en Udemy u otras plataformas ya sabréis que suelo usarlo. HTOP, Tmux y Stress, ¿vale? Cada herramienta es para una cosa diferente. Tmux me va a permitir partir la pantalla en dos para poder tener dos consolas, una arriba y otra abajo, y poder estar ejecutando diferentes cosas. Mientras que HTOP me va a permitir ver la actividad en tiempo real de la CPU, y Stress es la herramienta que me va a permitir estresar un poquito la CPU. Bueno, abro Tmux y ahora hago una cosa que es control V, comillas. Y esto me parte la pantalla en dos de forma vertical. Y ahora con control V suelto y flecha arriba, me voy arriba, y con control V suelto y flecha abajo, me voy abajo, ¿vale? No tiene mucho más. Me voy a ir, voy a quedarme abajo, y abajo abro HTOP. Veis que HTOP nos muestra los dos núcleos. Si tuvierais más, si tuvierais menos. Prefiero HTOP que top por esto mismo. Y el uso de memoria, el uptime, el load average y todas estas cosas. Control V arriba, y ahora arriba puedo lanzar stress -C1. Stress -C1, ¿qué va a hacer? Estresar una de las CPUs, ¿vale? Uno de los cores de CPU. Si le digo stress 2, me va a estresar los dos cores de CPU. Y si le digo stress, y ya me paso otros pueblos, y le digo 4, lo que va a hacer es mandar 4 hilos. Estresa los dos cores de CPU, pero todo tiene un sentido, manda 2 hilos. Entonces el sistema, el kernel de Linux, automáticamente sabe que un hilo va a ir a una CPU y otro a otro. Si le digo que 4, entonces va a haber 4 hilos. Como los 4 hilos van a estar ahí turnándose, porque la CPU va a hacer el scheduling, perdón, el kernel va a hacer el scheduling, pues simplemente va a haber más procesos en espera, y esto va a hacer que suba el load average, ¿vale? Va a ser un poco bruto, pero yo es lo que voy a, de momento, hacer. Lo voy a dejar en 2 y luego lo subo a 4. En 2 debería estar bien. Vamos a hacer un uso del 100% de la CPU constante. Este tipo de cosas, de pruebas, os va a ayudar también a entender luego las métricas a qué se corresponden realmente dentro del sistema operativo, que no es más que esto, ¿vale? Bueno, nos vamos a monitoring. Y en monitoring habrá unas métricas que no sé si os habréis fijado alguna vez. Vamos a esperar a que carguen. Bueno, tenéis la típica de CPU Utilization, que se va a corresponder directa y exactamente con esto de aquí. Lo que pasa es que hace una media de los cores de CPU. Si tenemos 8 cores y la media de uso de los cores es de no sé cuánto por ciento, pues aquí vamos a ver ese no sé cuánto por ciento, mientras que aquí lo estoy viendo por cada uno de los cores. Si cierro HTOP aquí abajo, si puedo, y abro top a secas, top es una aplicación que no me va a mostrar nunca el uso de CPU por core, sino que me lo va a mostrar como, pues, en general, por el uso total del sistema o algo parecido, ¿vale? Yo voy a quedarme con HTOP. En fin, esto es una media al final del número de cores que tengamos. Hay un montón de métricas más. Estas métricas, por cierto, se sacan, si no lo sabéis, a partir del servicio CloudWatch. Es el servicio de AWS que se encarga de vigilar todas las cosas de nuestro sistema cloud, de nuestra cuenta, para poder monitorizarlas, y saca un montón de métricas. Ya lo veremos cuando toque. Y por aquí abajo ignoramos todas las métricas de disco, de red, de todo esto, porque por aquí abajo están las dos que nos interesan: CPU Credit Usage y CPU Credit Balance. Yo me voy a fijar sobre todo en la de Credit Balance, pero bueno, las dos digamos que serían equivalentes, inversamente equivalentes o algo parecido, ¿vale? De forma que en Credit Usage vamos a poder ver el uso que estamos haciendo de los créditos. Si la CPU está al 0%, no estamos haciendo uso. Y en Credit Balance vamos a ver cuántos créditos nos quedan, los que estamos consumiendo más los que se nos van sumando, ¿vale? Como hemos dicho que cada hora se nos van dando una serie de créditos, pues eso lo vamos a ver ahí. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es pausar este vídeo o esta grabación, y voy a dejar un rato funcionando la herramienta de Stress, ¿vale? De esta forma, yo ahora cuando vuelva, en un ratito, aquí ya vamos a empezar a ver contenido en esta métrica, y por aquí abajo, en la de los créditos, también vamos a ver cosas, y vamos a empezar a identificar qué es cada cosa, que yo creo que es bastante importante para entender este tipo de detalles. O sea que lo dejamos un ratito y volvemos. He dejado pasar una hora, generosamente, ¿vale? Para ahora volver aquí y poder ver en qué estado estamos. Durante ese tiempo he decidido hacer otra cosa, que es crear una instancia exactamente igual. Esto lo podéis hacer simplemente viniendo a la instancia, botón derecho, imágenes y snapshot, lanzar más como esta. He lanzado una exactamente igual,
he ido a la configuración, a los detalles de la instancia y he desactivado también el Unlimited. ¿Para qué? Para que ahora podamos, por cierto, le he llamado sin estrés, para que ahora podamos comparar el comportamiento especialmente de los créditos en una máquina que está siendo estresada y está al 100% continuamente y una máquina que no. Lo primero, nos vamos a ir a la que sí está siendo estresada. Vamos a abrir por aquí esto, que es la gráfica de el uso de CPU, ¿vale? ¿Y qué vemos? Pues que está al 10%. ¿Por qué está al 10% y parece que se ha quedado ahí, que no sube? Pues porque no tenemos créditos para más, ¿vale? Ahora dentro de un momento pues quitaremos el Unlimited para ver cómo eso se dispara. ¿Y por qué no tenemos créditos? Pues fijaos, porque hemos empezado a hacer consumo, esto descuenta créditos, descuenta créditos, descuenta créditos, y llega un momento que como no tenemos más créditos, el hipervisor dice, tu límite a partir de ahora va a estar en el 10%, y mi kernel, él cree que sigue usando el 100%, porque realmente sigue usando el 100%, pero a partir de ahora el 100% de lo que tiene, o de lo que puede usar, es el 10% de lo que el hipervisor le podría dar. Sé que es un poco enrevesado, pero esto va a ser así. Por lo tanto, ha tocado techo, ¿vale? Ya de ahí no va a pasar. Bueno, venimos por abajo y vemos la otra métrica o las otras dos que me interesaban. Vamos a abrir primero la del uso de créditos, ¿vale? Vemos que hemos tenido aquí un pico de uso de créditos, luego ha bajado un poquito y se ha quedado aquí. ¿Por qué se ha quedado aquí y no hay picos? Pues porque al estar usando solo el 10% de la CPU, se ha estabilizado el uso de créditos y estamos siempre usando más o menos un crédito por cada 5 minutos, diría yo, ¿vale? Más o menos así. Para que os hagáis la idea de cómo funciona el sistema de créditos, ¿vale? Es como todo muy, muy matemático. Y si nos vamos al balance de créditos, es decir, a cuántos créditos tengo en mi cuenta bancaria, vemos que teníamos muchos al arrancar. Al empezar a consumir CPU han bajado, han bajado, han bajado, hasta quedarnos en 0, ¿vale? Bueno, no 0 no, pero casi. Y estamos en 0. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que ahora mismo hemos tocado ese techo. Hemos tocado ese techo del 10%. Vamos a volver a la página donde teníamos la información en la documentación. Que había una tablita, no sé si os acordáis, debería de estar por aquí en Key Concepts, si no me equivoco, donde nos explicaba cada instancia qué valores tenía para consumo, aportación de créditos por hora y todo esto. Estamos con una T3 Micro, venimos por aquí y nos dice que una T3 Micro va a tener 12 créditos por hora, un máximo de 288, 2 CPUs, y un baseline del 10%. O sea que en efecto esto está siendo así. Si miráis las métricas vais a ver que en efecto esto es así y se ha quedado en el 10%. Solo puedo usar el baseline. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si abrimos por aquí mi terminal, esto sigue ejecutándose, ¿vale? O sea, esto él se cree que está usando el 100% de la CPU porque realmente está usando el 100% de la CPU. El kernel no sabe cuánta CPU... a cuánta CPU tiene acceso ahora mismo. Él solo ve 2 cores, manda sus procesos y está usando el 100% de lo que él tiene permitido usar. Para poder saltarnos esto, lo primero que voy a hacer es desactivar el Unlimited aquí, ¿vale? Vamos por aquí a Change Credit Specification y esta sería la forma de activar o desactivar el modo Unlimited en tiempo real. Vamos a desactivarlo y en un momento volveremos a esta métrica. Y si vemos la de sin estrés, que es simplemente una instancia que he arrancado con las mismas características, pero sin hacer nada dentro, ni siquiera me he conectado, vamos a ver sus métricas en la sección de monitoring. Y aquí veremos, vamos a dejar que cargue, la CPU, ¿vale? Que está prácticamente al 0%, 0,1%, o sea, eso no es nada, prácticamente es estar vivo. Las calorías que consume un ser humano por estar vivo, pues esto es lo mismo, la CPU que consume el sistema solo por estar arrancado. Y por aquí veríamos el sistema de créditos. Teníamos unos cuantos créditos que se han consumido al arranque, pues por la CPU que consume el sistema solo por arrancar. Pero como no estamos haciendo nada, los créditos van poquito a poco aumentando, ¿vale? Y seguirán aumentando hasta llegar, volvemos a la tabla, a este máximo de 288 a un ritmo de 12 por hora. Pero esas 12 por hora prorrateadas en espacios de 5 minutos, ¿vale? O sea que aquí vemos que va poquito a poco creciendo.
Si nos vamos al Credit Balance Count, que es el que nos dice cuántos créditos, no cuántos hemos usado, sino cuántos tenemos ahora mismo, aquí veremos también claramente que empezábamos con 1 y cada 5 minutos se nos ha ido dando pues como medio crédito, más o menos, yo creo que algo así, ¿vale? Hasta llegar a los 6. Y seguiría hasta los 288, que hemos dicho que es, otra vez, su máximo, ¿vale? Este es el funcionamiento. Yo creo que se ve mucho más claro cuando empiezas a hacer este tipo de pruebas. He quitado el modo Unlimited, como decíamos aquí. Vamos a tardar un poquito en ver los resultados. O sea que voy a pausar otra vez la grabación. Vamos a dejarle que haga lo suyo. Y vamos a volver aquí para ver qué ha pasado al desactivar el modo Unlimited. O más bien a activar el modo Unlimited. Bueno, pues ha pasado un tiempecillo, no mucho. Yo creo que unos 15 minutos más o menos. Y en la gráfica vemos esto ya, ¿vale? En las métricas. Esta es la de uso de créditos. Vamos primero a la de uso de CPU, que va a ser bastante ilustrativa. ¿Os acordáis que dije que, vamos a mostrar solo esta parte, se había quedado ahí pues como estancado, ¿vale? Como en el 10%, como que de ahí no pasaba. Bueno, pues si volvemos a esta métrica vemos que de repente, cuando he desactivado el modo Unlimited, como yo le estoy diciendo a Stress que use toda la CPU que tenga permitido usar, pues ha empezado a subir, a subir, a subir. Ahora estamos en el 50%, ¿vale? Poquito a poco esto debería ir subiendo hasta llegar al 100, porque yo es lo que estoy haciendo, consumir el 100% de la CPU. Pero yo creo que esto ya es suficientemente ilustrativo como para que veáis que en efecto pasa esto. Ahora bien, ¿qué pasa con el sistema de créditos cuando desactivamos cuando activamos más bien, perdón, el modo Unlimited? Vamos a venir por aquí abajito y tenemos dos cosas interesantes. Fijaos, vamos a empezar con el Credit Balance. Cuando he activado el modo Unlimited, de repente los créditos ha hecho boom hasta 0. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos balance de créditos, porque no estamos usando el sistema de créditos, simplemente. Entonces, se ha puesto el marcador a 0 y ya está, nos da igual. A partir de ahora esta métrica ya como si no existiera, ¿vale? Pero esta otra sí, esta otra es interesante, es algo que acabo de descubrir y yo no lo había tenido en cuenta. Esta métrica que estábamos aquí diciendo que estábamos usando un crédito cada 5 minutos, ¿veis? 1, 1, 1, 1, de repente ha hecho pum para arriba. ¿Qué es esto? Si no tenemos créditos, ¿cómo es que estamos usando créditos? Bueno, a pesar de desactivar o activar el modo Unlimited y desactivar el sistema de créditos, se siguen contando los créditos, es decir, el uso que hacemos de CPU. ¿Para qué? Para cobrarnos. Es decir, luego el cálculo de cuánto se nos va a cobrar por estos picos que se generen, como ya no estamos dentro del sistema de créditos, eso se nos va a cobrar, y se nos va a cobrar en base a los créditos que estemos usando, ¿vale? Es tan sencillo como eso. El sistema de créditos no está 100% desactivado, simplemente es que no se aplica para bloquear el uso y limitarlo al baseline, pero sí sigue activo para contar los créditos y cobrarnos lo que nos tengan que cobrar. En fin, ¿qué os parece? Pues esto es lo que he descubierto también yo ahora, que esto no lo sabía, esta parte, y me parece bastante interesante. En fin, vamos a dejar por ahora este vídeo, que yo creo que ya tenemos suficiente información y hemos jugado bastante con todas estas cosas. Yo creo que es bastante ilustrativo. Voy a destruir estas dos instancias antes de que se me olvide y me cobren un dineral. Y en fin, nos vemos en los siguientes vídeos. Si os ha gustado, como siempre, le dais a like y todas esas cosas. Un saludo y nos vemos pronto.